Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa de llegar a sus hogares y a sus corazones y de establecer esta conversa diaria llena de contenido para que usted tome lo que le sirva, deseche lo que no le sirva, pero reflexione. Porque ahí está el crecer, el movimiento de crecimiento está en esa reflexión que nosotros procuramos que usted pueda hacer en base a lo que aquí se plantea. Así que www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram @lavidehoytv. Hoy vamos a hablar del bullying, pero vamos a hablar de un tercer elemento del bullying, vamos a hablar de la tríada del bullying, porque para nuestra invitada existe una tríada en esa cosa tan mal vista, además tan desagradable, que deberíamos extinguir, que se llama el bullying. Así que vamos a hablar, por supuesto, con alguien que yo amo profundamente, que ustedes también quieren mucho, porque conocen además no solo su profesionalismo, su conocimiento en esta área, sino además ese don de palabra que tiene maravillosa, por eso @psicolocutora. Ella es María de Los Ángeles Rondón, está con nosotros. Bienvenida, linda, encantada. Encantada. Qué bueno. Encantada. Qué bueno tenerte, mi amor. Gracias por invitarme. Háblanos un poco ya sabemos el bullying, ya sabemos todo lo que implica, ya sabemos lo difícil que es manejar el bullying, ya sabemos las huellas, las secuelas que deja o que podría dejar en las personas que sufren el bullying. Ahora, tú nos hablas de una tríada del bullying, entendiendo que yo sabía que había el que da el bullying, el que ejerce el bullying y el que recibe el bullying. Cuéntame la tríada. La tríada tiene que ver, para que el bullying ocurra van a pasar tres elementos. El acosador, que es el que empieza el asunto, el acosado, que es la víctima, y además tiene que tener unos espectadores. Claro. El teatro no podría existir si no hubiera, tú Si no hay podrías público, tener claro. al dramaturgo, podrías tener a los actores, pero si tú no logras atraer la atención de un público que compre tu obra, que quiera verte, que quiera conocerte, no tendríamos teatro, ¿ok? Claro. Entonces, el espectador suele ser una parte de este trípode, de esta tríada, que no se toma en cuenta. El espectador tiene algunas debilidades, sobre todo a nivel de autoestima muy, muy grande. Es decir, yo voy a hacer alianza contigo, que eres el malo de la película, para evadir tu atención sobre mí. Claro. Porque yo me creo incapaz de defenderme y de alguna manera merecedor de cualquier humillación. Además, yo quiero estar cerca del que tiene el poder, de que él llama la atención, del que está, tú sabes, en la cresta de la ola, porque en el fondo no me considero capaz de llamar yo la atención de otras maneras y de otras vías, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos tres personas a los que dedicarle atención incluso psicológica, porque tenemos un problema de autoestima que se puede voltear de manera muy grave en la adolescencia en los tres personajes. Claro. Y al espectador le hemos prestado muy poca atención. Ahora, perdón que te pare allí, porque creo que es importante, me parece muy importante el ubicar a este tercer elemento que es el espectador. Ahora, pero eso no es cultural, eso no lo tenemos nosotros desde el Judas, sí, que de alguna manera tiene que ver de muchos fariseos, sí, es decir, en todo lo que es la historia sagrada. Si nos vamos a la historia sagrada, pero si no nos vamos a la historia sagrada, lo vemos constantemente. En ese espectador que en una fiesta están echándole broma a uno de la fiesta y yo me uno inmediatamente a verlo, a celebrar para que no se metan conmigo. Para que no se metan conmigo. Fíjate tú, una cosa interesante, una cosa que yo veo mucho y como justificación del bullying, es que cuando nosotros éramos chiquitos, eso se llamaba chalequeo en venezolano, molestadera, de broma. Y eso no es bullying. Pero además yo siempre digo, ¿pero por qué tengo yo que reírme de algo que según yo es una debilidad tuya? Porque el hecho de que yo la considere una debilidad no significa que realmente lo sea. Entonces nosotros tenemos un tipo de cultura. El ser humano no es perfecto en el sentido de que tenemos un lado oscuro. Y no solamente tenemos un lado oscuro como humanidad, sino que individualmente, y además de eso, como dice un refrán por ahí, nadie es bendito para caerle bien a todo el mundo. Claro. Entonces, claro, lo que yo creo, lo que tú pienses de mí, eso es tu juicio de valor de acuerdo a tus creencias, a tus expectativas, a una cantidad de cosas, pero eso no significa que yo tenga que complacer tu expectativa. Quizá yo lo que tengo que mantenerme es dentro de unas limitaciones sociales que nos permitan convivir. Claro. Ayer me decía una señora en una tienda, es que yo con esta alopecia, tiene una alopecia generada por quién sabe, no hallo cómo taparme porque la gente me mira.
Y yo le dije, mi amor, tú eres más que la alopecia. La alopecia es un elemento que además no te buscaste, que no te mereces, que es transitorio y que la gente no tiene por qué juzgar. Entonces, cuando estamos hablando de eso, en un adulto, imagínate tú cuando yo traslado eso a unas edades que comienzan desde la etapa preescolar hasta la adolescencia. En la etapa preescolar, el niño solamente cuenta con sus padres para que denuncien, Carlos. Yo a veces le digo a mis pacientes, ya pusiste la denuncia frente a las autoridades del colegio, que son en este orden la maestra, la coordinadora, los directivos, y la gente me dice, no, porque me da miedo que se metan más con mi hijo. Y eso culturalmente es muy propio en general del latino. Claro, en la violación, sí, no, en el maltrato. Porque el estigmatizado termina siendo la víctima. Claro. Yo una vez escuché a alguien decir, pero María de los Ángeles, ¿por qué se visten así? Yo le digo, pero ya va, no puede ser que la víctima sea, o sea, la víctima no lleva un cartel, si la víctima te dice que no quiere, que ya no te molestes más, que no me sigas diciendo lo de la alopecia y tú vas a seguir, tú estás asumiendo ese lado oscuro que tiene el ser humano de sentirse superior del otro apagando su luz, pues. Claro. O sea, voy a brillar yo apagando la luz tuya cuando me doy cuenta de un término que yo acabo de descubrir hace 2 semanas, lo escuché en el consultorio, que es que tú eres buleable. Claro. Entonces, claro. los acosadores en el colegio se sientan, 2 o 3, que son los malos de la película, que nunca son todo el salón, los acosadores. Sí. Los espectadores pueden ser todo el salón, todo un colegio, ¿ok? Y se sientan y dicen, tú te fijaste que aquel cuando uno le dice las cosas no se defiende y además llora y se pone colorado y se aísla y no se le acerca a nadie. Ese es buleable. Entonces, lo escogen, lo casan como una víctima, lo destruyen y encima eso sirve para que una gente que está viendo se ría, se divierta a costilla, pero además... Y se preserve además. Sí, encomendado a Dios claro, de que yo no sea buleable. Claro. De que no me escojan a mí. Entonces, fíjate, hay unos elementos dentro de esa dinámica que hacen diferente lo que uno llama la echadera de broma, que hay que tener cuidado con eso, del bullying. El bullying es planificado, Carlos. El bullying sabe que va a esperar que no haya nadie viendo, que no esté una figura de autoridad mirando para meterse con el que es acosado. Entonces, eso dista ya de lo que tú comentabas de la fiesta, donde yo me voy a meter contigo, porque ya digamos que los adultos, pero la planificación, la maldad, es lo que diferencia el bullying de una pelea entre niños. Qué bueno, qué interesante tema, esta tríada del bullying. Estamos hablando del bullying desde otra perspectiva, hemos hablado de ese tema aquí en el programa, así que espero que ustedes estén interesados, como a mí me interesa mucho este tema. Así que María de los Ángeles Rondón, @psicolocutora en todas sus redes, además activísima allí para responderle cualquier duda a todos ustedes. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con mucho más. Estás viendo La Vida es Hoy. Amigos, hablemos de Arcoíris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad. Arcoíris nos presenta una gama de productos porque nosotros entendemos 3 cosas muy claras en Arcoíris. Primero, que rico no es el rico no es más que el que menos necesita. El que menos necesita es realmente rico y por eso nosotros le ponemos toda la naturaleza a su mano, a su posibilidad. Entendemos que es importante la alimentación, que sea biocompatible y es importante la actividad física. Son 3 pautas fundamentales que no hemos dejado de repetir nunca en Arcoíris Laboratorio, 100% natural. Y amigos, hablemos de Baraco, hablemos de mi sitio, hablemos de tu sitio, porque en Baraco es una maravilla llegar a la quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira, bajarse en esa esquina privilegiada y usted ahí va a vivir una experiencia maravillosa que yo le recomiendo que llegue y pida el pulpo fraga, pulpo marinado en ajo y puesto a la brasa y luego, 20 minutos después, pídalo de una vez el asopado de marisco y yo le puedo garantizar que usted nunca se ha comido un asopado de mariscos como allí. Y eso va a ser una experiencia inolvidable. Baraco en Altamira. Muy bien, María de los Ángeles Rondón con nosotros, @psicolocutora. Estamos conversando del bullying. Y yo, en este momento histórico tan lleno de cambios, tan lleno de caos, tan lleno de crisis, no solo en Venezuela, sino en el mundo, yo creo que también en esto hay que revisar valores. Hay un valor que se ha estandarizado y tenemos que tener mucho cuidado con él y por eso me atrevo a exponerlo, que es la confusión que hay entre solidaridad y complicidad.
Entonces tú eres amigo mío, yo te veo robando y yo sencillamente me hago el loco. ¿Por qué me hago el loco? Porque yo soy solidario contigo. No, tú eres cómplice de él. Eso en el bullying es típico y en ese tercer elemento creo que eso tiene... Sí, fíjate que en estos días en un colegio hubo una situación y la mamá de uno de los grupos me llama y me dice: María Los Ángeles, ayúdame a hacer una cartelera que llegue un mensaje a los adolescentes para trabajar el tema del exceso de solidaridad. Y le digo yo, échame ese cuento. Y me cuenta que era un tema de acoso. Y le dije, mira, la solidaridad es ayudar al que no tiene, dar desinteresadamente, comprometerse con una causa noble. Tú me estás pidiendo que yo trabaje con la complicidad. Vamos a empezar a enseñar a nuestros hijos la diferencia entre lo que es ser cómplice cuando me río, cuando me callo, cuando dicen levanten la mano y yo me abstengo, y cuando yo cultivo y mantengo y conservo una amistad con una persona que yo estoy viendo todos los días que lastima profundamente a otro ser humano con quien yo sí debería ser solidario. Claro. Si vamos a hacer una campaña de bullying de la solidaridad, vamos a hablar con el acosado, vamos a centrarnos en el acosado y vamos a decir que somos solidarios del agresor, porque del agresor lo que somos son cómplices. Claro. Y aquí, poniéndote el ejemplo de la mamá, te digo que hay una cosa que tenemos que agregarle todos nosotros a la campaña en contra del bullying, que son muchas, que es incluir a los representantes. El tema de bullying se está manejando solamente con los muchachos en el colegio, les estamos hablando a ellos nada más, y al papá y a la mamá, y a los papás. Tú sabes que a veces los papás se sorprenden cuando tú les dices, ¿tú sabías que tu hijo estaba inmerso? Y los papás se sorprenden y dicen, no, ¿en qué momento, cómo, cuándo? Y a veces nosotros esperamos que el volcán estalle, ¿verdad? Claro. Y se desborde. Entonces, fíjate, mi hijo en estos días se metió con una compañerita de colegio, más inocente su transgresión, pero para mí imperdonable. Y yo lo senté en una mesa, le dije, usted va a escribir una carta de disculpas con la niña, y su papá y su mamá se bajaron con él al día siguiente en el colegio y le pidieron que leyera en público la carta a la niña e hiciera un compromiso frente a todos de que él nunca más iba a molestarla, ni siquiera accidentalmente. Entonces la gente me decía por las redes, pero María Los Ángeles, excesivo. Te pasaste. Ajá, ¿y la niña? Claro. ¿Y el acosado? ¿Dónde queda el acosado? Claro. Me voy a solidarizar con el acosador, que gracias a Dios al caso mío fue una cosa muy puntual, pero yo no puedo, tú sabes una cosa interesante que tiene el acosador, que es un encanto. Entonces, claro, el acosador encanta a la figura de autoridad que es la maestra y tendemos a darle muchas oportunidades porque yo justifico que no vale, pero es que eso no era lo que él quería, a mí me parece. Alguien me dijo, no, pero es que la niñita se las trae, es que la niñita puede ser como ella quiera, puede ser, no ser, mi hijo la puede querer o no, pero transgredir un elemento, lastimar intencionalmente a una persona es inadmisible. Entonces, mientras los papás no tomemos medidas, las sanciones en los colegios con el acosador y con los espectadores, que también deben ser sancionados, es hacer una cartelera. Sí. Entonces tú dices, no, ya vamos a hacer una cosa. Ahora tú vas a ser el líder de incluir al acosado en el grupo que sea. Vas a comer con él, le vas a invitar al desayuno, tienes que ponerlo del capitán del equipo de fútbol, tienes que permitirle que lidere, porque entonces yo tengo que mostrarle al acosador que yo puedo llamar la atención de una manera positiva. Claro. Tengo que aprender, porque el niño ha confundido, ha recibido mucha atención a partir de una conducta disruptiva y está olvidando cómo se llama la atención a partir de una cosa que hemos perdido mucho, Carlos, que es el buen hacer. Claro. Estamos reforzando en nuestras casas, en nuestra cultura, una cosa que es el tener. Tanto tienes, tanto vales. Tanto aparentas tener, tanto valor tienes. Y nos hemos alejado del buen ser y del buen obrar. Porque nosotros nos vemos las causas. A veces tú ves a los papás, mira, una campaña de donación de juguetes, y la gente lo dice, los que recogen esos juguetes, que ahí vienen juguetes rotos, descabezados, como la basura. Claro. Hemos perdido esa capacidad, y que en Venezuela era una cosa muy distintiva, de dar desinteresadamente y de hacer el bien sin importar cuál es el reconocimiento que voy a recibir a cambio. Y sobre todo, lo que a mí me termina pareciendo más grave en todas estas cosas es que esa lección de vida que de verdad se queda en las venas, que es yo soy responsable de todo lo que hago y de todo lo que no hago.
También. Importante, porque tú eres responsable no solo de lo que haces, sino de lo que dejas de hacer, porque te vuelves cómplice. Y tú sabes que ese es el proceso más difícil de asumir. Totalmente. La gente prefiere, no, es que él lo hizo porque fulano, es que como aquel se ríe, él también se ríe, es que no, hay que sentarse y decir, ya va, si yo decido participar u omitir frente a eso, eso solo puede ser responsabilidad mía. Y toda la formación de la casa, la indiferencia de los padres frente a los niños, los papás no retiran las boletas de los colegios, por ejemplo. No, ahora van los escoltas. Sí, y tú retiras, mira, Carlos, tú vas a los colegios y citas, no es que lo hemos llamado 3 veces a los papás y los papás no vienen. Si tú tienes hijos, yo dije que iba a hacer una charla para la gente que piense bien antes de tener hijos, porque si tú, después que tienes el hijo, no te queda más remedio que asumir esa responsabilidad y velar por el éxito de esa persona, que es lo que más amas en este mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ella es María de los Ángeles Rondón, está con nosotros, es @psicolocutora para que la encuentren en todas las redes. Vamos a una pausa y regresamos en este temazo. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta toda su línea de productos que, por supuesto, van a incidir en su mejor funcionamiento y en su salud natural, porque esa es nuestra idea. Cuidamos la materia prima para usted, más de 20 años en Venezuela, haciendo lo posible porque usted obtenga la naturaleza misma que va a repercutir en una mejor salud y en una mejor calidad de vida. Ese es nuestro lema, ese es nuestro espíritu, eso es lo que nos honra y, por supuesto, a mí que tengo 4 años de imagen de ello, me honra profundamente. Arco Iris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos de Baraco, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira, una esquina. Llega usted y vive una experiencia sensorial, porque sus ojos se van a encantar con 3 salones maravillosos, una barra espectacular, porque todo lo kinestésico se activa cuando tienes gente que te atiende, que te mira los ojos, que además está ahí. Jamás en Baraco tú vas a escuchar, jamás, eso no existe. Y luego el epítome de todo esto llega cuando llega la carta y usted se deleita con sus sabores. Baraco, Altamira, ahí lo esperamos. María de los Ángeles Rondón con nosotros. Entonces estamos conversando acerca del bullying y esa tríada y estos valores tan importantes, sobre todo ese valor de la consecuencia. Es decir, yo tengo que ser consciente de que todo lo que hago y todo lo que dejo de hacer es absolutamente tiene consecuencias, yo soy responsable de ella. Eso es lo que llamaba Jean Piaget, o el padre uno de los padres de la educación, un francés que decía, de 0 a 9 años se tiene una educación heterónoma. Heterónoma quiere decir que tengo que saber el castigo para no hacerlo. No, si yo meto el dedo allí, me electrocuto. Entonces yo no, o me da un corrientazo. Yo sencillamente no lo hago. Ahí está. Pero de los 9 en adelante debería ser autónoma. ¿Y qué es autónoma? Eso está totalmente introyectado, por lo tanto yo sé que hay cosas que yo no hago porque además sencillamente quiero estar tranquilo en mi vida. Y hay una cosa que es que lo que no me gusta que me hagan a mí. Exacto. Tú agarras a un acosador y le echas broma y te metes con él y lo chalequeas y se ofende, se transforma, pierde como todo, le quitas el poder y pierde toda esa posibilidad de influir tan negativamente en los demás. Entonces, eso que tú acabas de decir de lo heterónomo, o sea, tú no puedes permitir que un niño, cuando tú tienes un acosador adolescente que después será ese chalequeador de la fiesta, ese estaba en la infancia clarito. Claro. Pero los papás nos encanta hacernos los locos. Yo muchas veces digo, los papás llegan aquí y me dicen, no, es que a mí me sorprende que mi hijo haya caído en las drogas. Pero ¿cómo te puede sorprender? ¿Cuántas veces te citaban del colegio para decirte que tu hijo no molestaba a los demás niños? ¿Cuántas veces vamos a una fiesta? Los papás a veces también hacemos esto. Vamos para una fiesta con nuestros hijos, los vemos en unos 15 años en una piñata y no estamos pendientes de ver cómo se desenvuelve desde el punto de vista social. Claro. Porque cuando yo tengo
tengo a las figuras de autoridad, la maestra en el recreo, si yo estoy sentada viendo y digo, pero ven acá, ¿por qué Carlos no se acerca a los otros niños a jugar? Yo me tengo que levantar a ver qué pasa. Carlos, mi amor, ¿qué tienes? ¿Te duele? Entonces, Carlos tarde o temprano me dirá, no, maestra, lo que pasa es que a mí repetidamente me han dicho esto. Claro. Y la otra cosa que estamos viendo, y con eso hago una acotación, los niños no pueden estar, las horas de bullying son el recreo, la salida, la entrada y los momentos que el profesor sale del salón. Claro. Entonces, en estos primeros 9 años de vida, los muchachitos no pueden estar solos en el recreo. Y la otra cosa relevante es que no todo es bullying. Si yo te quito a ti la tablet y tú y yo vamos a pelear, eso es una pelea entre niños, una discusión, un desencuentro. El bullying es cuando yo voy a esperar que todo el mundo se haya quitado para yo pararme a tomar tu tablet. Claro. Entonces, eso hace una diferencia porque además el acosado es recurrentemente la víctima de la misma gente y del mismo grupo de espectadores. Claro. Otra cosa que está sucediendo entre nuestros niños grandes es que si tú tienes hermanitos, entonces yo me voy a meter, como tú eres bulliable, tu hermanito es bulliable, yo me voy a meter contigo, con tu hermanito, voy a faltar el respeto de tus padres y nosotros lo podemos ver en lugares tan sencillos como ambientes desestructurados, en una salida, en una visita a la casa, en una fiesta. Sí. Cuando un niño empieza a no querer, a no participar, y cuando tú ves que tu hijo todo el tiempo está identificado con el que se porta mal porque se mete, a este niño hay que prestarle atención, que es el espectador. Claro. A este niño hay que sentarlo y reencauzar los valores y sus necesidades de recibir reconocimiento. Y con mucha frecuencia, Carlos, que eso, bueno, eso es una cosa como de ley de vida, el acosado es hijo de unos padres que no saben defenderse. El acosador es hijo de unos padres transgresores de la norma que no respetan un semáforo, que no piden permiso. Profesor, gracias. Y los espectadores son hijos de unos padres que hacen alianzas por protegerse ellos. Exacto. No me importan los demás. Yo no creo mucho en este estilo, pero me voy a meter por ahí, porque eso lo hace todo el mundo, porque solo así me reconocen. Entonces, son hijos de unos padres. Si yo no acudo al llamado de atención, no tengo la posibilidad de ayudar a mi hijo, revisar mi dinámica familiar. Yo soy una mamá que cuando Juan Pablo hizo lo que hizo, yo me sentí y dije, ya va, ¿qué está faltando aquí? No sé qué más. Sumé, resté, multipliqué y dividí, porque no hay manera de que si tú no revisas todo el entorno, vayas a resolver un problema solamente diciéndole al niño en el salón, no puedes volver a hacer eso. Tiene que ser eso una alarma muy grande en las tres piezas de esta tríada, una alarma muy grande para que todo un entorno familiar se active. Y en lo que compete al colegio, si a ti te dicen muchas veces, caramba, este niño se sigue metiendo con mi hijo, este niño se sigue metiendo, ¿cómo es posible que los docentes, algunos, porque hay docentes que manejan esto con un arte sorprendente, que algunos docentes y algunos dueños de colegio te respondan cosas como esta, pero es que es el hijo de fulanito de tal, ¿cómo yo me voy a meter? Entonces, quedamos las víctimas, una vez más, indefensas, y la gente se refuerza la idea de ¿para qué voy a denunciar si no sucede nada? Entonces, si no hay la denuncia, tampoco yo le permito al colegio, no le doy la oportunidad de que se aboque a resolver un problema que termina atentando hasta con la figura del colegio. Por supuesto. Entonces, para todos los que somos adultos, yo a veces estoy en la calle y si veo a uno haciéndole el otro, yo le digo, mi vida, ven acá, no le hagas así, eso duele, eso molesta, no lo hagas. Nosotros, los grandes, los adultos, tenemos que estar inmersos, toda nuestra responsabilidad cuando estamos hablando de un niño. La sociedad tiene que voltear. No es posible que tú pongas un video de un niño siendo lastimado de cualquier manera y se haga viral. Claro. La gente... Hay un morbo allí. Nos hemos vuelto una sociedad morbosa que fuerte. Quiere ver, y te cuento, en las obras, en los espectáculos, se ha incluido el bullying como una manera de hacer reír a los demás. Sí. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le pasa a esta sociedad y a este entorno que decidió escoger el camino de que lastimar al otro es lo que me va a hacer feliz y me va a hacer reír a mí? Sí, señor. De verdad maravilloso, María de los Ángeles. Espero que seguro que haya llegado a mucha gente todo este mensaje y de verdad te quiero. Y yo también te quiero, Carlos. Gracias. Amigos, se le quiere mucho, se le quiere bien, se le quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Recuerden @psicolocutora y recuerden mi página web www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram @lavidehoytv. Así que cuídense por favor y tengan presente todo esto que es sumamente importante. Estamos creando una mejor cultura. Estamos creando una mejor sociedad, estamos creando un mejor país y un mejor planeta. Eso depende de usted, de ella y de mí. Vamos a darle. Gracias. Gracias.